Buenas tardes, estamos aquí en el Teatro Nacional del 71 para hacer esta vez una reseña con la autora, una autora pues que a mí me ha llegado profundamente con este libro. Se llama Juanita Vélez. ¿Cómo estás, Juanita? Hola, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por estar aquí y pues hacer parte de esta reseña con el autor, en este momento con la autora. Y pues vamos a hablar de Una guerra después. Pues este libro se trata más o menos de lo que ha pasado después de lo que es el acuerdo de paz y sus consecuencias y cómo la gente pues ha tenido que hacer parte del proceso, cómo ha sido este proceso, cómo lo ha vivido. Y pues para empezar quería traer a colación a un escritor de hecho mexicano que se llama Morábito, que en uno de sus libros, en una de sus postales, dice que para poder empezar a escribir, a crear, necesitamos un silencio, que es importantísimo tener un silencio. Y quería preguntarte si fue el silencio lo que te impulsó a escribir, o si fue otra cosa, o si de hecho fue el ruido, pues no sé. Bueno, pues yo creo que sí fue más el ruido, más que el silencio, de haber estado en un momento muy justo y en un lugar muy ideal, que fue el desarme de las FARC en una zona donde ellos eran muy fuertes militarmente. Yo tuve la oportunidad de ser periodista y de cubrir ese desarme pues en terreno, en el Caquetá, en Putumayo, en Huila, en regiones donde era pues muy importante ese desarme, pues porque militarmente eran muy poderosos. Y entonces no, ahí había para mí mucho más ruido alrededor, datos nuevos, vivencias nuevas, unas transformaciones invisibles que se empezaban a ver ahí. Y el silencio vino ya más, yo creo que en el proceso de escritura, que fue ya, yo empecé a escribir realmente este libro en la pandemia, y ahí creo que todos tuvimos algo de silencio, pero el arranque y el proceso pues de reportería ocurrió en medio del mayor ruido, no solo pues personal, sino también del proceso mismo que se estaba viviendo. Ok. Quería preguntarte también, porque una de las cosas que sucede cuando uno pues lee el libro es la percepción de estos hechos históricos, ¿no? De cómo estos hechos históricos, a pesar de hacer parte de una historia muy, muy reciente, o sea, no son más de 6, 5 años, al leerlo se sienten distantes, no se sienten, pues, o sea, por supuesto que son actuales. Estoy hablando de la percepción de que parece que hubiese pasado muchísimo tiempo, y quisiera pues preguntarte a ti como, ¿por qué crees que sucede esto? O es más, si te sucedió a ti también después cuando lees el libro, o si has tenido pues más gente con esta clase de percepción. Sí, he tenido muchos lectores que sí han tenido esta percepción de, pues esto pasó hace nada, pero siento que pasaron tantas cosas en un periodo de tiempo tan corto, que es como si hubieran pasado hace rato. Y creo que también eso parte de, no sé si llamarlo desconocimiento, pero sí como de un alejamiento de ciertos hechos que estaban pasando en las regiones, porque la gente estaba muy concentrada en pues, lo que le estaban contando los medios de este proceso, ¿no? Se dejaron tantos fusiles, fueron tantos excombatientes y ahí paró la cosa. Y creo que las transformaciones que vinieron después, que iban a ser muy grandes, me parece que pues, la foto de los medios se quedó un poco en el proceso formal, pero entender qué iba a pasar después, pues pasaron un montón de cosas que yo creo que hacen que la percepción también sea, esto pasó hace mucho tiempo, pese a que pues sigue pasando. En este momento seguimos teniendo gente del Partido Comunes que la está peleando a pesar de no tener muchas garantías, tenemos víctimas que siguen reclamando verdad en la JEP, o sea, esto es un proceso en acción, ¿no? Claro, pues está completamente vivo, y la percepción, pues de mía por lo menos, y creo que de mucha gente, de que esto ya sucedió, de que dejémoslo en el pasado, es pues completamente equivocada. Quisiera traer a colación una de tus frases que está en la primera parte del libro, que para mí es, es como una bitácora, o por lo menos un gran punto de inicio que le permite a uno entrar a la lectura de una manera diferente a cualquier otro libro, que es: a través de ellos, quieres decir pues a Marina Giraldo,
Fernando Montes, Federico. perdón. Quise explorar las emociones de la transición con la idea de que quizás al intentar entender qué sienten otros, entendamos más quiénes somos y el país en el que vivimos, pues el país que vivimos. Y quería preguntarte si, o qué sería, o sea, si sería una buena idea que este proceso de paz, estas vidas que están retratadas también en tu libro, deberían ser parte fundamental de la identidad que tenemos como colombianos. Digamos que la identidad colombiana pues es un tema un poco complicado desde muchos ámbitos, pero quisiera preguntarte a ti si valdría la pena volver este proceso un tema de identidad, un tema de decir yo soy colombiano porque también conozco el proceso de paz o hice parte del proceso de paz. Eso pues. Pues yo creo que esa sí podría ser una conversación, no ahora, porque siento que es un tema que polariza mucho y a mí me parece que cuando pasan tiempos largos podemos leer momentos históricos y transformadores desde otros sentidos que construyan identidad. Me parece que hacerlo ahorita en un contexto como tan polarizante es difícil, sin que esto quite que fue un proceso muy importante, que seguramente con el paso de los años va a ser leído de otra manera y se van a entender esas transformaciones de otra manera. Y creo que sin duda debería entrar parte, pues, o hacer parte de la conversación sobre nuestra identidad. A mí también me parece que al intentar sentir qué sienten otros, y por eso lo ponía ahí, pues uno entiende más su país, pero sí siento que es una conversación para la que todavía no veo que estemos tan preparados. Ok. Es una lástima porque pues creo una de las cosas y de las consignas más importantes pues de esta clase de libros, de este en especial, es que debería poderse leer o desde mi punto de vista casi que antes de salir del colegio. A mí me parece que esto debería ser un libro que hace parte del programa de lectura de 11 para poder pues salir a un país, porque digamos que para muchos el encuentro con el país después del colegio es fuerte y a mí me parece que este pues debería ser un libro que uno que se debería leer muchísimo. Ah, claro, o sea, yo creo que como un tema pedagógico y de verdad incluir en la historia, y como dices tú, en textos escolares, que esta lectura se ampliara a otros círculos, yo creo que sin duda eso sí podría ser algo que pues ojalá pasara, no solo con este libro, sino con muchos otros que han retratado el proceso y sus transformaciones. Digo, es que no sé qué tanto ese tema de la construcción de la identidad ahora mismo, dado que el tema es tan nuevo también y tan reciente, pues divida más que una. Sí. Entiendo, sí, pues es una lástima porque de hecho eso habla de cómo el proceso de paz sigue siendo algo súper actual, pero cómo al comprenderlo Sí. lo sentimos como algo distante. Quería preguntarte, digamos que yo creo que la elaboración de un libro y supongo de un texto periodístico como este te lleva a un encuentro con lo que sea, con lo que estás escribiendo, contigo misma, con los demás. Y en ese sentido tengo una pregunta que me genera pues mucha curiosidad porque creo, más bien la hago abierta, que te quiero preguntar es como si el país al que, o sea, con el que te encontraste antes de escribir el libro se transformó en esta elaboración de tu libro. No sé si la esté haciendo bien. Si te encontraste con un nuevo país más allá de lo que pasó pues durante la pandemia y todo eso, si tu concepción del país fue diferente una vez terminado el libro. Ah, totalmente. Yo creo que el proceso de escritura fue, y de reportería, más que todo de investigación, fue entender mucho más las regiones del país, fue entender también por qué se construyen muchos mitos y muchas afirmaciones tremendamente agresivas de estas regiones, sobre todo desde centros urbanos, que desconocen cómo funcionan los territorios, las comunidades, cómo se tienen que relacionar a veces con los grupos armados, cuál es el origen de los grupos armados post-FARC, o sea, hay un montón de dinámicas nuevas que yo sentí que fue gracias a la investigación y a la reportería y al viaje constante a estos sitios que pues se transformó
personalmente mi visión del país, y yo quería que eso en el libro quedara contado con evidencia y con reportería para que quizás a otros también pues se les abriera un campo de preguntas sobre, pues, sobre su país, sobre regiones que a veces no han visitado y sobre las que se construyen un montón de estereotipos, pero pues que tienen una realidad muy distinta. Entonces, yo siempre he dicho que parte del objetivo del libro era tratar de construir un puente entre esas percepciones y esa conversación que además no existe entre las ciudades y los centros, digamos, o los lugares rurales más apartados, porque me parece que no hay una conversación, no hay una conversación, no hay un conocimiento real. Y me parecía que este libro podía aportar un poco, pues sin ser un aporte completo obviamente, pero ser un paso para que esa conversación se dé. Sí, pues yo definitivamente creo que lo es, o por lo menos yo o sea, mi camino por el libro es también emerger de una ignorancia, ¿no? Yo siento que muchos de nosotros colombianos estamos como sumidos en una ignorancia, y en esto quisiera preguntarte lo siguiente, que es, si tú crees, debido al libro también, que es un proceso pues periodístico, pero creo yo de comprensión, si tú crees que la comprensión, el entendimiento tanto de los otros, de los hechos, de los datos, es necesaria o vital para que el proceso de paz sea importante para uno. Lo que quiero decir es, si la comprensión nos lleva a querer más ese proceso de paz o a vernos más reflejados en él. Sí, o sea, definitivamente sí, creo que hay un tema de comprensión, pero yo le agregaría emoción. O sea, yo creo que pasó mucho con este proceso, que la cosa se quedó en los datos, se quedó como en la formalidad del proceso, pero me parece que meterle emocionalidad, meterle realmente historias de vida, en las que uno entienda exactamente qué significa que Diego Ferney Tovar, que es el que está parado aquí en la moto, él dejó un arma, pero ¿qué pasa después de que la deja? ¿A qué le tenía miedo? ¿A quién amaba? ¿Qué le daba rabia? ¿Eso cambió? ¿Eso no cambió? O sea, yo siento que la conversación sobre el proceso se limitó mucho a cosas sobre su comprensión, que son muy importantes, ¿sí? Pero me parece que faltó mucha emoción, y de hecho eso explica en buena medida por qué el no tiene un triunfo no abrumador, pero logra tener un triunfo. Pues, ¿por qué? Porque apelaron a las emociones mucho más que el sí en la campaña del plebiscito. Y el sí tenía símbolos potentísimos para mover a la gente a entender lo que estaba pasando. Entonces sí, comprensión, pero yo también le agregaría emoción, y eso fue lo que yo traté de cargar acá, que la gente de verdad se sienta empatía, sienta rabia, sienta un montón de paleta de emociones, pero es que al final es ahí donde uno se conecta. Yo no me conecto si a ti te dicen dejaron 9.000 fusiles o 10.000, pues tal vez la diferencia no me dice nada. Me dice más si esta persona pudo verse con la mamá o pedirle perdón a la víctima que secuestró y cómo fue ese encuentro, ¿sí? Sí, no, es más, lo que también dice el libro es cómo fue difícil para ellos dejar el arma, que además cuidaban, la sentían como parte de su cuerpo, y ese quiebre emocional, pues para ellos fue muy complicado, pero de hecho Montes, o lo que pones en el libro es que también para él es un quiebre para poder estar y ser un papá y estar con su hija. Hay como un cambio ahí, pero por supuesto hay una emoción. Yo lo que creo además del libro es que nos permite, o sea, nos da ciertos datos, y por supuesto combina lo que es la comprensión de un hecho histórico. Exacto. Con la emoción, y eso es lo que lo deja pues completamente desarmado a uno, y uno dice, no, pues tengo que seguir leyendo porque es que tengo que saber, por el bien de todos es importante tener una comprensión con una emoción. Exacto. Por supuesto. Esa era la intención, sí. Yo pues es muy difícil no sentir nada a través de la lectura del libro, de verdad. Ahorita, digamos que hay una pelea casada con el periodismo. Por supuesto, si quisiéramos detallar un poco más la conversación, con ciertos periodismos, con ciertos medios, pero digamos que siento que ahorita el periodismo está como
tambaleándose un poco. Creo que este libro nos dice la importancia del mismo cuando está muy bien hecho. Pero el periodismo en sí tiene un tono y creo que tú tienes un tono particular que a mí pues, me encanta, por supuesto, pero quisiera preguntarte sobre ese tono. ¿Cómo tú describirías ese tono que usas en Una guerra después? Pues yo lo describiría como un tono que intenta estar muy apegado a los hechos y a la evidencia, pero pues que también es inevitable que se emocione y que quiera dejar ciertas reflexiones, pero siempre para mí es como medio camisa de fuerza nunca alejarme de lo que dicen los hechos, de lo que dicen las fuentes, de lo que dicen los personajes, no exagerar porque esto es una cosa de no ficción, ¿sí? Entonces yo no me puedo dar esa licencia. Y pensé muchísimo y fue una cosa de verdad pesada en mí, hasta qué punto me meto yo como narradora y hasta qué punto esa primera persona puede como opacar, porque aquí no importa el autor, ¿sí? Importan pues, las historias. Y eso fue algo que incluso me persiguió hasta el lanzamiento del libro, porque yo decía, yo quiero hablar, pero quiero hablar muy poco, porque siento que este no es mi libro, quiero es que ellos, que son 5 personajes principales, son los personajes, son como... Entonces yo describiría, es un tono como pues que trata de dejar que los hechos hablen, que la reportería y la investigación hablen por sí solas, y meterme de forma muy sutil, porque lo hago en algunos momentos, pero de forma muy sutil, sin que eso opaque el protagonismo de quienes realmente vivieron este proceso, que no fui yo era un testigo, son los personajes. ¿Por qué te parece importante eso? ¿Cuál es la importancia de ese tono en el cual el autor, en este caso la autora, está tratando de salirse precisamente de su propio libro para que los otros sean los protagonistas? Porque yo creo que si hay como un abuso de la primera persona, me parece que uno deja de contar lo realmente importante. Mi criterio era, solo si agrega a la historia yo me incluyo. O sea, si agrega la historia que en Neiva, que es la ciudad de mi mamá, en la que buena parte de mi familia salió por temas asociados al secuestro con las FARC, si yo estoy hablando de eso, si Diego Ferney Tovar vive o vivió su infancia en Neiva y ahí hay un encuentro que yo puedo deshilachar con la narración, ahí vale la pena. Pero pues yo no voy a estar contando cada viaje, cada entrevista, cómo me sentía yo o cómo, digamos, esto es una lección súper personal, pero sentía que le metía más ruido a la cosa. Y mi criterio era, ¿agrega o no agrega? O sea, ¿estoy agregando acá con lo que estoy contando de mi presencia ahí o mi presencia hace ruido? Si mi presencia hace ruido, no es lo importante es lo que estoy viendo. Claro que mis sensaciones y mis emociones pues van a quedar plasmadas en el texto inevitablemente, pero no tengo que meterme yo, ¿sí? Okay. O explícitamente estar ahí. Y esa fue un poco el criterio. Hay gente y periodistas que privilegian un montón la primera persona. Yo tuve el privilegio de estar en un taller de libro periodístico con Martín Caparrós, el cronista, el año pasado, y yo seguí ese consejo, y ese consejo es de él, que es, o sea, hay veces que la primera persona él decía, quítate, o sea, me estás haciendo ruido, y si realmente no es tan necesaria tu presencia, solamente usa tu presencia cuando agrega valor. Esa fue, digamos, mi elección, y no juzgo pues las de otros periodistas. Digamos que la historia la historia como concepto la puedes dividir como en grandes eventos, creería yo, como no sé, pues sí, grandes eventos, o puedes tratar de decir las anécdotas, los detalles son lo importante. Y te quería preguntar a ti, dado que la organización de este libro pues es como siento que es como una combinación de ambas. Sí, pues por supuesto, tiene que ser completamente complicado. Además, la cantidad de citas, de fotografías que tiene para que precisamente lo que hablábamos ahorita, uno pueda también conectarse más y otros sentidos sean los que se ven evocados. Yo quería preguntarte por eso, o sea, ¿cómo hiciste para pensar en esta macrohistoria y después ver cómo los instantes
y los detalles eran lo que realmente, o por lo menos desde mi punto de vista, muchas veces eran lo que estaban contando la historia. Buenísimo, o sea, si tienes esa interpretación, creo que diste con lo que para mí fue lo más difícil, que era, exacto, cómo combino un proceso muy formal, que además puede no ser universal, porque pues de pronto alguien en África de pronto no va a saber qué es la Jurisdicción Especial para la Paz o qué es el DAS, ¿no? Como ese proceso más formal colombiano, cómo volverlo sin quitarle peso, pues algo universal, que alguien en otro país se conecte y combinar eso, ese proceso formal con cosas más anecdóticas, con las historias de vida. Para mí fue gracias también al proceso de edición que tuve, en el que fue Juanita León inicialmente la editora y Juan Sebastián Sabogal de Penguin, un poco era sentirse, y esto me lo decía mucho Juanita, como que tú vas en un río y vas con el lector en ese río y te puedes ir por una orillita a contar una anécdota, que le agregue color, que le agregue valor, pero acuérdate siempre de volver al cauce, o sea, de volver al río, porque o si no te vas a perder y te vas a perder con el lector, o sea, no pierdas al lector. Entonces yo tenía muy presente el proceso formal, yo sabía que me tocaba contar una cosa cronológica. El desarme arrancó a finales de 2016, comienzos de 2017, luego vienen los primeros actos de perdón, las primeras elecciones de las FARC. Eso estaba en un proceso muy formal, ese era como el río mío, ¿sí? Pero yo necesito meterle pues color, meterle emocionalidad, y eso eran como las saliditas a las orillas, siempre teniendo presente que iba sobre ese mismo cauce. A mí me sirvió mucho esa metáfora porque me vivía saliendo del río todo el día, entonces vivía diciendo, me perdí, no volví, y eso te obliga, tienes que devolverte porque si no vas a perder al lector. Entonces así fue un poco el proceso. Sí, pues de hecho hay momentos muy interesantes, pues, o sea, que me sucedieron a mí leyendo el libro, que uno sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque pues Sí, ya pasó, pero cuando lo empiezas a contar muchas veces uno dice, sé qué va a pasar, pero no sé cómo, y aún así cuando llega el momento uno dice, "Ah, pasó lo que sabíamos que iba a pasar", y sí, eso pues es pues profundamente interesante y también profundamente trágico, porque sí. uno mientras va leyendo uno dice, no va a pasar esto no es lo que va a pasar, y Y no, pum. obvio, o sea, la historia no la puedes cambiar Exacto. pues en esa lectura. Hace poco tuve una conversación hablando de una guerra, pues de una guerra después tu libro, en la cual entonces me dijeron, pero ¿será que la gente aún está interesada en la guerra? ¿Será que la gente no está como muy cansada o no preferirá otros temas? A mí, pues, o sea, fue difícil responder. Yo llegué a una respuesta un poco cruda, pero quería preguntarte a ti cómo responderías tú eso, Sí. porque pues me parece muy interesante y Pues yo sí creo que, o sea, el reto de este libro era tratar de que pudiera vencer un poquito ese cansancio, no solo con la guerra, sino que también creo que el proceso de paz generó un monotematismo, no sé si sea la palabra, pero al final sí había un cansancio pues con el tema, ¿sí? Y por eso la intención y el título mismo es Una guerra después, tratando de ubicar a la gente en, no les vamos a contar la negociación de La Habana, ni vamos a contar la guerra con las FARC porque pues tuvo ciertas transformaciones, cuál fue la pelea con el Estado, las razones. Claro, son datos contextuales importantes que tocaba incluir, pero este libro no es sobre el proceso de La Habana ni sobre la guerra misma, sino que es sobre lo que sucede después de un proceso de desarme. Y en ese sentido creo que es distinto. Pero explicárselo a la gente, y también hay un riesgo inevitable, y es que cualquiera que vea la portada, yo hice todo lo posible porque no tuviera esa imagen, y tuvimos muchos debates con la editorial. Inicialmente había una foto que era pues el clásico guerrillero con su fusil, y yo decía, no, necesitamos mostrar es como la adrenalina, que igual es el capítulo 1,
lo que se sentía, la incertidumbre de ese momento, y escogimos esta foto que es, ellos están en este instante, Diego Ferney Tovar, el protagonista del libro, yendo a una zona veredal a cambiar de vida, a dejar el arma y a ver qué, porque eso no estaba ni escrito, por más de que estuviera pactado, eso iba a ser muy diferente. Entonces, esa fue un poco la intención, pero sabiendo que hay un cansancio con el tema. Yo eso no lo puedo tampoco tapar. Puede haber gente que incluso no le interese por ya encontrar la palabra acuerdo de paz y FARC, de pronto hay un cansancio, pero mi intención, ojalá se logre, es romper un poco ese cansancio y que la gente se interese ya no por la discusión política del proceso de paz, sino que vea desde la evidencia qué pasó después con una gente, ¿sí? Sí, pues yo creo que eso es lo que sucede y además le dan ganas a uno de ver como la segunda parte del libro, ¿no? Los siguientes 6 años que también serán parte pues de nuestra construcción de país. Te tengo una pregunta que es un poco como que quiero que sepas que no lo hago con mala intención, por supuesto. Pero digamos que yo creo que también los grandes escritores y las grandes escritoras muchas veces como que dicen, no me salió como yo quería esto, no me salió como yo quería aquello, como que siempre hay una inconformidad que muchas veces pues terrible porque como que no ven el gran ejemplar y pues lo que logran y se quejan como con cosas chiquitas, pero quería preguntarte a ti, Juanita, como que, ¿qué es lo que crees que no terminaste de lograr con Una guerra después? ¿O qué es lo que se queda sin resolver? O cómo haces, como si viene una segunda parte, por ponerlo así, Sí. ¿qué es lo que escribirías? No, pues yo creo que yo tenía una tensión constante entre hacer un libro que contara una historia o lograr capturar el presente. Como que el presente no se me puede escapar en la narración, o sea, no puede pasar. Y al final yo decido terminarlo en el día de la posesión de Petro. Me fui a pasar el día de la posesión de Petro con Luz Marina Giraldo, una firmante del acuerdo que vivía en ese entonces en Villavicencio. Y fuimos y pasé el día con ella y pues estaban sus hijos ahí en la casa y bueno, entendí un montón de cosas, pero mi gran frustración es hasta ahí quedó la cosa. O sea, lo dejé ahí, también pensando en que la paz total es otro proceso y meterse ahí, tú bien lo dices, valdría la pena para otro libro. Pero mi gran frustración es que esto sigue, es que esto siempre va a seguir andando. Y creo que además ese es como un desafío periodístico siempre que se escriben libros y muchos otros colegas periodistas lo han tenido y es ¿dónde lo termino? Entonces, para mí eso es lo que más me pesa, como sentir que lo terminé en un punto pues que creo que igual marca un hito, que es el comienzo de un gobierno de izquierda, que además llega el primer exguerrillero al poder y para ellos eso qué significa, qué dilemas les trae. Digamos, no me arrepiento de esa elección, pero me queda la carga de no poder contar un poco más qué pasó con la llegada de Petro, cómo los interpela Petro, pues hasta ahí lo pude hacer. Y no sé, también haber hecho de pronto incluso más viajes, pues para seguir puliendo algunas historias. Sí, esas son como mis frustraciones finales. Pues sí. Pues Juanita, muchas gracias por el libro. Yo creo que pues yo sigo asombrado con él, ¿no? No, muchas y gracias. me parece que tus frustraciones no, o sea, sí, lo son y muchas gracias por compartirlas, pero igual yo creo que esto es un libro que pues deseo leer muchas veces más No, para muchas poder gracias. pues seguir aprendiendo y emerger de la ignorancia tan profunda de la cual no quiero hacer parte, ¿no? Y gracias por estar aquí con esta reseña con el autor. No, Una guerra después, de Juanita Vélez. muchas gracias al Teatro Nacional y a todos por esta invitación. De verdad que pasé muy feliz y la charla estuvo muy chévere.